Yo no te oigo. Sí, no. No sé si él está Ah, hablando o no. sí, estaba hablando y le eché. Ah, Pensé que no, digamos, yo que tenía cerrado el ese, yo sí dije, no. ambos estaban mudos. Ah, bueno, sí, dificultades técnicas. Bueno, entonces voy a volver a decir lo que había dicho y es que habíamos leído ya 2 párrafos, pero creo que los podemos volver a leer brevemente. De corrido. Eh, Naturaleza. sí, este es esta es la última sección de este documento Ujú. sobre el Supremo. Entonces, este diagramita aquí de la izquierda un poco explica lo que vamos a leer acá en estos 2 párrafos. Entonces, 7, la naturaleza del Supremo. En la deidad del Supremo, el Padre Yo Soy ha alcanzado una liberación relativamente completa de las limitaciones inherentes al estado de infinidad, eternidad de ser y de la absolutez de naturaleza. Pero Dios el Supremo se ha librado de todas las limitaciones existenciales solo mediante su sumisión a las cualificaciones experienciales de la función universal. Al obtener la capacidad para la experiencia, el Dios finito también se vuelve sujeto a la necesidad de la misma. Al alcanzar la liberación de la eternidad, el Todopoderoso encuentra las barreras del tiempo. Y el Supremo tan solo podría conocer el crecimiento y el desarrollo como consecuencia de la parcialidad de existencia y la incompletez de la naturaleza, la no absolutez del ser. Todo esto debe estar de acuerdo con el plan del Padre, que ha basado el progreso finito en el esfuerzo, los logros de las criaturas en la perseverancia y el desarrollo de la personalidad en la fe. Al ordenar así la experiencia y la evolución del Supremo, el Padre ha posibilitado que las criaturas finitas existan en los universos y, por progresión experiencial, alguna vez alcancen la divinidad de la supremacía. Ujú. Entonces, mencionábamos la vez pasada que ese Padre Yo Soy original que se quiere revelar, que tiene un propósito inicial en el Yo Soy, para revelarse, entre otras cosas, crea lo finito y el espacio y el tiempo, que son como técnicas para atenuar su manifestación y que pueda ser logrado poco a poco. Se pone límites. Sí, al menos a una región a una zona, digamos, a una parte de la realidad le pone límites, pero el precio a pagar es que él sigue siendo infinito y entonces no puede estar dentro de una parte porque él es el todo. Y al no poder estar dentro de esa parte, tiene una limitación. Ujú. Y esa limitación se subsana, al menos en parte, eh, mientras los seres que habitan esa parcialidad estemos en esa parcialidad, con una proyección de él mismo que es como lo más que igual se podría contener de este lado del paraíso. Mm. Y ese es el Supremo. Es lo más que se puede hacer. Por eso el Supremo es lo más que seríamos capaces de comprender. Entonces el Supremo eh, compensa esa limitación que tiene ese Padre que es más grande que el espacio, más grande que el tiempo, los antecede. Ujú. No puede estar acá, que es el Dios que uno se imagina sobre la nubecita, pero no puede ser, no es posible, eso es ilógico. Pero sí el Supremo, ese sí puede estar acá. Y entonces así se dice eh, que se libera el yo soy relativamente de las limitaciones inherentes al estado de infinidad, eternidad de ser y absolutez de naturaleza. Entonces hay un precio, perdón, y es que el Supremo debe tener sumisión, o sea, tiene que, si se va a meter acá, le toca jugar con las reglas de acá. No puede ser que esté acá, pero jugando con las reglas
de la eternidad. Entonces, De se sin límites. No puede ser sin límites, tiene que tenerle las reglas del límite. Es como si tú buscas un frasco para meter algo de ti y me tengo que acostumbrar a los límites que pone el frasco. Ujú. O cuando busco un contenedor para que una parte de mí habite en ese contenedor. Sí, Entonces me tengo que ajustar al contenedor. No puedo ser ni más ni quizás menos de lo que pueda caber en ese contenedor. sí. También es como cuando tú quieres explicar un tema que es muy complicado Ujú. y empiezas explicando solo una partecita, una generalidad, que sabes que no es absolutamente cierto lo que vas a decir, pero para un nivel introductorio. Entonces ahí pagas un precio para bajar el nivel. Tienes que decirlo, pero en realidad no es así como lo dices. Mm. Se gana algo, que es poder transmitirlo, pero se pierde algo y es que no es exactamente cierto porque no puedes de Definirlo forma, completamente. sí, Mm. de forma sencilla o en corto tiempo, en corto espacio, no puedes explicar todos los detalles, todos los bemoles, minucias que realmente están ahí. Entonces, eh, por eso el Supremo mismo, tanto así se limita que para estar acá tiene que ser incompleto en cuanto a experiencia y Ujú. crecimiento. Inevitablemente se vuelve una deidad que crece junto con nosotros experiencialmente. Ujú. Hasta ese límite, hasta ese extremo llega ese precio que se paga al proyectar la deidad en el espacio-tiempo. Entonces, en este diagramita, el Padre Yo Soy está a la izquierda, que es como un círculo grande, y la sombra, que es como este círculo pequeño de la derecha, que es el Supremo, está aquí en unos ejes coordenados que representan el espacio-tiempo, digamos. Ujú. Como si uno fuese una esfera y el otro es apenas un círculo, digamos. Ujú. Y una cosa es ser y lo otro es experimentar ser, Sí, porque el yo soy es, el otro está haciendo la experiencia de ser. sí, esa es una buena observación, sí. Mm. Obtiene la capacidad de tener experiencia. Se vuelve sujeto a la necesidad de la misma. Al alcanzar la liberación de la eternidad, el Todopoderoso encuentra las barreras del tiempo y el Supremo tan solo podría conocer el crecimiento y el desarrollo producto de su experiencia. Mm. Ahí hay un matiz que notábamos en ese párrafo, Mm. porque primero hablan de el Dios finito. Acá Ujú. el Dios finito es el aspecto personal, lo que llaman el Dios el Supremo, ¿no? Y acá Sí. también empieza, pero Dios el Supremo, o sea, como que primero se refieren al aspecto personal. O sea, como persona, eh, al estar en el espacio-tiempo, puede experimentar, pero no solo es que pueda, sino que necesita, Se le vuelve requiere la necesidad. experiencia. Y luego dice punto y coma, y hablan ya del nivel del Todopoderoso. El Ujú. Todopoderoso alcanza las barreras del tiempo, o sea, para crecer, puede crecer, pero para crecer va a necesitar tiempo. Y de ahí Ujú. que estemos inmersos en toda una era, que es la era del Supremo. Y luego dice otra vez punto y coma y habla de y el Supremo, que ahí ya se está refiriendo como a todo. Por eso acá poníamos a la derecha este diagramita, que Sí. es otra vez un repaso de el Ser Supremo es el todo, Dios el Supremo es el aspecto personal, el Todopoderoso es el aspecto de los diplomas, le digo yo, de crecimiento. Y todo Ujú. eso está unificado por la mente suprema que le dio el Espíritu Infinito. Ujú. Porque es que requiere esa mente para poder cualificar la experiencia y entenderla.
Es que es una tarea titánica, tiene que tener una mente a la medida. Claro, que Sí. contiene todas las mentes de lo que, o sea, que contiene toda la posibilidad de adquirir la experiencia de sus pequeños continentes, porque es que es como lo que comparan de la gota del mar con el mar. Ujú. Y entonces la gota cree saber todo, pero no es más que una parte. Y va ganando experiencia, va conociendo el mar. Y cuando se junta es el mar, pero cuando está en la gota es una fractal del mar. Sí, el todo y la parte son es un concepto ligado directamente al Supremo. Ujú. Una parte del todo, pero que es como el todo. Esa es la teoría del fractal, que la parte contiene el todo. Sí, autosemejanza. Esta era una cita que no recuerdo la página. Creo que no quedó sin página, pero bueno. La mente infinita es la función del espíritu infinito. O sea, son como los niveles de mente. La mente cósmica, el ministerio de los 7 espíritus rectores. Sí. La mente suprema está en proceso de actualizar en la coordinación del gran universo y en la asociación funcional con la revelación y alcance de Dios el Septo. Ujú. Son niveles de mente, sí. Ay, que era que notáramos. Interesante. Además, porque da características para el desarrollo de cada, como recursos para el desarrollo de cada nivel de esa experiencia, ¿no? En el siguiente párrafo. Sí, que yo pensaba que tanto tienen las personas de eso Ujú. en nuestro mundo. Sí. Esfuerzo, Genera progreso. La perseverancia, logros. Y la fe desarrolla la personalidad. gracias Es, Normita por la página, ya la pegué. sí, le puso ahí, sí. Mm. Sí. Y es ahí es otro nivel de acompañamiento que tienen las criaturas para lograr el cometido, poder evolucionar. O sea, es como si el padre dijera, yo no los pongo a hacer nada que yo mismo no haría. Claro, sí. Es lo mismo que hace el Micael cuando encarna. No les pongo una tarea que no sea factible de hacer. Yo he probado que se puede con las limitaciones, porque es que al encarnar, porque es lo mismo que hace Micael, al encarnar se mete en la limitación de la criatura, o en cada situación en donde él está en el nivel de grados de perfección y relativa imperfección, hasta el llevar al más grado bajo de imperfección, es como si te dijera, es posible, ¿Mm? todo se tienen todos los recursos o hay todas las posibilidades para que los logren. Sí, de hecho el Supremo se apoya, eh, esto lo discutíamos en una reunión anterior, en que los creadores supremos, que son los que están por debajo de los Micaeles y ministras divinas, los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores, realmente sean administradores eficientes y sustentadores de una universidad, que es Ujú, el gran universo, Mm. porque si no existen las vías, si no hay unas, eh,
avenidas para el progreso, pues eh, solo se quedaría en un potencial el crecimiento de... Entonces, él depende de que el universo sea una universidad, pero la universidad depende de que haya unos excelentes administradores de esa universidad. Ujú, Entonces, él necesita de ese nivel para poder crecer. ujú. Y a su Y lo vez ellos crecen también en no, esa experiencia de administrar, ¿no? Aunque son seres descendentes. sí. Y no, y la otra cosa es que si pongo a esos seres a que lo hagan, pero también pongo a alguien que es parte de mí a que lo haga para mirar y probar que todo se puede. O sea, el elemento experiencial está probado y es factible hacerlo. Mm. Y parte de esa vigilancia es ese Dios del Supremo, el Dios del Supremo. O sea, para que no haya la excusa de decir que es que tiene elementos que pudieran fallar. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque uno ve que ya a nivel local, planetario, hubieron esos elementos de falla. Y todo está probado que puede aguantar esos niveles de falla y a pesar de todo, lograr el objetivo final. De lo macro a lo micro, de lo exageradamente perfecto, totipotencial, a niveles ya cada vez menos perfectos, más concretos, más materiales y son factibles de llevar a cabo. Sí, el error es la cotidianidad del gran universo por ahora. ¿Sí? Pues que es que eso hace parte de la experiencia. En la experiencia se puede fallar. Y lo bueno es que se puede aprender de la falla. Mm. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en biología celular, cómo la célula hace también procesos de aprendizaje y guarda los fracasos en el proceso en la memoria para Mm. saber que no funciona. Mm. Está Justamente hace un rato veía una conferencia en TED. Ujú, No me acuerdo del título, pero era algo así: ¿por qué fracasa? ¿Por qué no logramos mejorar en las tareas o en las cosas que nos importan más? Y el conferencista decía que debe haber dos tiempos y uno debe tener claro que le debe dedicar tiempo a ambos momentos, pues ambas tareas que son el aprendizaje y la ejecución. Y que debe haber un círculo, eh, es decir, un ping-pong permanente entre ambas cosas, porque las personas quieren mejorar solamente ejecutando. Cuando tú vas a ejecutar, quieres ser eficiente y que las cosas se hagan en un periodo breve y bien hechas. Pero tienes que ujú, tener otro periodo que es de aprendizaje y es observar lo que acabas de hacer. Ponía el ejemplo, creo que de Beyoncé, que después de ujú, cada show iba a ver la grabación y miraba que había fallado, que había salido bien y al otro día siempre había retroalimentación. Y ese periodo de aprendizaje es para mejorar todo lo que se pueda, para practicar, y ahí está permitido equivocarse, está permitido experimentar, es una zona segura, se ujú, exploran cosas nuevas, se tratan de romper o superar los límites, eh, hay un esfuerzo para después ir otra vez volver a la aplicación. Y ese círculo debe ser permanente, pero las personas quieren mejorar solamente Así es. dedicar vida a la ejecución. Ujú, No, Haciendo, haciendo, haciendo. sí. Eso tiene una curva de aprendizaje, pero se mejora cuando paras y observas. Eso sí es cierto. claro. Y analizas, qué es lo que se hace con los atletas, que actualmente inclusive les ponemos sensores en los músculos y medimos los tiempos y vemos dónde estás perdiendo movimientos y ejercicio y no logras el resultado. Y gracias a eso se ha acortado los tiempos para la realización de los 100 metros planos en menos tiempo, por ejemplo.
Y todo es enseñarle al atleta a saber colocar los pies y las manos. Y se fijan hasta en la forma en que respiran. Y el primer entrenamiento, curiosamente, es imagínate que estás haciendo la modificación. Y luego sí, hazla. Y eso logra el cometido, es una cosa impresionante. Por eso es tan importante también eso de la mente. La mente tiene que hacer esa abstracción, esa conciencia en donde quiere ir a mejorar y observar y mirar cómo se puede hacer mejor. Esa última cita me refresca, porque es como que si después de semejante esfuerzo de comprensión que llevamos en este 115, dijera, bueno, este es como un resumencito, ¿sí? Como ya pues lo cotidiano, ya lo práctico, ¿sí? Ya la teoría se acabó, ¿sí? Es como un resumen, el esquema del plan divino. En el esquema del plan divino, la experiencia es inherente como motor de progreso, desarrollo y evolución, pero requiere esfuerzo, perseverancia y fe. Sí. Entonces, como un tricálogo para el ABC, mejor dicho, de cómo es que es el camino ascendente. Sí. ¿Sí? Y diría Angelita, por ejemplo, no me importa lo demás, ya yo me quedo con esta citica, porque ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Esfuérzate, persevera y tenga fe, punto. Entonces voy a lograr el crecimiento, el desarrollo y la evolución. Y otra cosa importante, no estás solo, jamás has estado solo, nunca vas a estar solo. Hoy en día a las personas les falta mucho eso, el esfuerzo. Todos quieren es... Ya masticado. Sí. A mí me da una risa porque como yo enseño cosas que hasta ahora estamos viéndole las consideraciones de establecerlas como un hecho, entonces la gente pregunta, ¿y eso en dónde está el artículo? Que lo justifique. Yo me río y le digo, lo tenemos que escribir. ¿Dónde está el estudio científico que dice eso? Que dice, tranquilo, nos toca sentarnos a escribir. Ya lo vamos a hacer. Claro, y entonces queda, ¿qué? Sí. Está ahí, es producto de la experiencia. Ahora tenemos que sentarnos a volver científica la experiencia. Sí, porque ¿Está hay ahí? un... Funciona. Sí, el método científico tiene, no sé, hay una arrogancia a veces en que los científicos o los académicos desprecian la experiencia, desprecian las tradiciones orales, es decir, cosas milenarias. Sí, pero después se ven aterrizados con una realidad que es que eso que tú estás diciendo que crees que acabas de averiguarlo, te dicen, eso que usted está diciendo lo decían hace 7.000 años los ayurvedas. Perdón. Gracias por volver científico la tradición. Y entonces la gente queda pasmada. ¿Qué hay que decir? Gracias por darnos el respaldo científico a algo que decía la tradición, porque fue producto de la observación. La teoría es que toda esa información que es de los orientales, lo ayurveda y los chinos, producto de la observación y de la experiencia. Y está tan repetido que para ellos, quien tiene que hacer la investigación científica somos nosotros. Ustedes son los que quieren emproblemarse con la ciencia. Y para nosotros eso es. Ya está. Pero el científico occidental dice, entonces yo quiero mirar, pero qué se mueve, qué está pasando ahí, qué ocurre, cuál es el neurotransmisor, el catalizador, el químico, cuál la célula, cuál esto. Y entonces los chinos dicen, listo, háganlo, no hay ningún problema. Pero lo que sabemos es que eso funciona. Uno dice, sí. Sí, es la doctrina de si no lo entiendo, no existe. Exacto. Así es. Es impresionante. Un urólogo no te recomienda una planta como el chancapiedra, por ejemplo, para No, porque ¿dónde está el estudio científico en los 2000 eliminar comparado los con cálculos. el que pueda demostrarme que eso deshace un cálculo? Así es. Pero una y otra vez se demuestra que la gente se cura
Sí, pues se lo quita. Y lo que tú dices, pues, más bien, preocúpese, porque es que el hecho está y tienes que Sí. escribir el artículo y hacer el estudio, porque Y ya está. mira cómo están las cosas en eso, por ejemplo. Entonces dice, listo, Chacapiedra deshace los cálculos. Necesito que averigüemos qué químico que contiene el chancapiedra destruye las piedras, porque pues el objetivo es obtener la sustancia química concreta y podérsela dar casi que de manera séptica, liberándolo del extracto herbal. Y eso fue lo que hizo la bioquímica y la química farmacéutica. Y fuimos y damos el extracto específico químico para romper el cálculo. Digamos que usamos el chancapiedra. Y sorpresa, empezamos a tener efectos secundarios y toxicidad. Y digo yo, ¿por qué? Porque es que no entendemos que la madre naturaleza tiene esos contenidos fitoquímicos como los presenta porque hacen sinergia. Como haría aquí sinergia el esfuerzo, la perseverancia y la fe, porque una sola cosa no es lo suficiente para lograr el resultado. Sí. Y el problema es que comprender lo que es una planta que tiene millones de sustancias químicas, eso nos va a tomar aún décadas o cientos de años porque es muy compleja la interacción que hay. Y Sí, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas cientos de años diciendo que algo no es porque no estás en capacidad de comprenderlo? exactamente. Y así pasa con muchas cosas. Así pasa con muchas cosas. Desconocemos el arte de la complejidad, el valor de la complejidad. Nos asusta la complejidad. Queremos que 1 más 1 igual a 2, A más B igual a C. Porque si está más complicado, uy, ¿eso cómo se entiende? ¿Eso cómo se maneja? Mm. Ahorita en la medicina estamos hablando de una cosa que se llama complejización en redes. Y eso lo tiene la Ayurveda y la medicina china hace 7.000 años. Por eso es que tú das una aspirina y el efecto no es solo quitarte el dolor, hace efecto anticoagulante en el estómago, activa la producción de ácido clorhídrico, disminuye la de moco y te puede aumentar el riesgo de hacer úlcera gástrica, y a nivel renal va perdiendo función renal por la producción de unas prostaglandinas. Eso es todo efecto de la aspirina. Y quisiéramos que solo nos quitara el dolor de cabeza, pero hace esos otros efectos que pueden ser benéficos, pero que para alguna persona se pueden volver tóxicos. Ciencias de la complejidad. Nada es unicausal. Y eso a veces en la ciencia convencional es muy duro que lo entiendan. No, porque a ti te enseñan los principios básicos, los casos básicos, cuando las variables son pocas, las leyes son simples y eso está bien, pero el diseño de la naturaleza y está basado en todo al tiempo y eso es muy difícil aún para que lo podamos analizar. Se ha avanzado, pero Las variables, la realidad no es unicausal. por eso o sea, lo que diseñaron los portadores de vida es de una complejidad que no la soñamos ni siquiera, no, estoy seguro que no. Y creemos que ya estamos muy cerca de comprender y olvídate, nuestra ciencia está en pañales porque ni nuestras computadoras aguantan ya cuando les empiezan a poner Toda la información. que consideren todo eso es impredecible. Sí. Ahorita se está estudiando así la genética, la nutrigenómica, y ya hay que contratar gente que empiece a analizar la información por sectores, porque tiene que ver multiplicidad de variables y el efecto de la multiplicidad de variables. Y eso es pensado a darle al reconocimiento a la individualidad. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Sí, Y entonces ese cuento de que damos protocolos de manejo, eso es como para quedarnos tranquilos y decir que todos caben en la cajita, pero muchos entran forzados, no caben. Hay unos No, que... y los valores de referencia no pueden ser universales. Tu medio te sales y ya te quieren matricular con 20 drogas, pero de pronto yo tengo el azúcar ahí o el colesterol ahí y para mí eso es normal. Todo está bajo unas curvas de Gauss, que son niveles de normalidad y son individuales.
Y hay un porcentaje que se sale de esos y siguen siendo normales para esa persona. Sí, igual pasa con esto. ¿Por qué sería que los reveladores no nos ampliaron más todo el conocimiento que tenían las escuelas de Alamati? Dicen algunos que muchas de estas cosas se enseñaban allí, Sí, y se perdieron. se perdieron, sí. Lo mismo, es que lo que pasa es que mucho de eso se quedó como tradición oral, no sé si porque no había suficiente cantidad de lenguaje escrito, y otras también se destruyeron, ¿no? Y ha habido procesos intermitentes de destrucción de la información. Entonces nos ha llegado la información fraccionada. Sí, ellos yo creo que indirectamente sí de pronto guían a personas, a investigadores, a grupos, a que puedan descubrir, pero directamente parece que no están como tan, o no les permiten, o le permitieron pues en los documentos hablar de muchas cosas que por lo demás yo creo que las personas inquietas las van a intuir o las van a ir descubriendo por su propia cuenta. Sí, sí, además porque hay que contar con la capacidad de la persona que maneja la información para evitar que se haga daño o le haga daño a otro. Sí, no todo es para todo el mundo, No ¿cierto? todo es para no todo el mundo, por eso siempre han existido esa idea de las logias que entonces te dan la información filtrada. Porque pareciera que los otros no están en la capacidad de entenderlo o es demasiada información o eso es solo para un grupo, ¿no? Mm. Y eso ha sido también la limitante en muchos casos de eso, del paso de esa información. Muy bien. Bueno. Interesante esto sobre la experiencia. Bueno, esfuerzo, perseverancia Y fe. Y y el progreso lo consigues gracias al esfuerzo. Logros a la perseverancia. Y desarrollar la personalidad es por la fe. Que es bien interesante, ¿no? Desarrollas la personalidad por fe. sí, Ujú, imagínate, ellos dicen ujú. que la fe es una técnica en el universo y que siempre se necesita en todos los niveles. Entonces, ¿qué diremos de los que dicen que no creen en nada? Que yo a veces también me digo, los famosos que se declaran ateos. Que yo me digo, yo no conozco un real ateo. Pero, Siempre se creen algo. Pero es bien interesante, ¿no? O sea, desarrollas la personalidad a punta de fe. progreso, esfuerzo, progreso, Sí. perseverancia. Porque el esfuerzo puede ser poco. O sea, hay gente que se esfuerza, hay estudiantes que dicen, uy, estudié todo un día antes del parcial, ¿no? Y me fue mal. Lo que pasa es que a veces yo lo que veo es que la gente no tiene técnicas adecuadas para estudiar. Además, sí, eso es absolutamente cierto, porque yo siempre les digo, Buscar su mecanismo de aprendizaje porque tampoco todos somos iguales. Hay gente es, que es estética, hay otros que son auditivos, hay otros que son visuales, hay otros que tienen que escribir. Y lo que yo le enseño a mis alumnos, porque yo tengo ya médicos adultos, le digo, ¿usted de verdad quiere aprender? ¿Cómo aprende usted? ¿Aprende oyendo? ¿Aprende oyéndose hablar? ¿Aprende escribiendo? Diagramas, colores, porque si no encuentra la técnica, va a gastar más tiempo para tratar de aprender algo. Y la otra cosa que es importante para un aprendizaje es estar motivado. ¿Dónde me motiva el aprendizaje? ¿Qué creo que voy a lograr con el aprendizaje? Porque si no encuentro una motivación, el cerebro se bloquea. Es literalmente dice, no, qué mamera, ¿y por qué me tengo que aprender esto? Es como si lo bloquearas. Entonces, tiene uno que enseñarle a la gente a que tenga una motivación para el aprendizaje. Tiene que liberar dopamina para el aprendizaje, porque si no encuentras liberación de dopamina, no vas a aprender. Y como dicen muchos, estudié para presentar el examen, lo pasé, y a la semana siguiente ya se me olvidó, ya no me acuerdo. Es porque no estabas motivado.
Claro, y eso es muy frecuente. A nosotros los médicos nos pasa con el ciclo de Krebs de la bioquímica. Bueno, es que ese sí es un poquito Entonces, grande. sí, es un entonces la gente dice, yo me lo aprendí, doctora, yo sé que me lo sabía por allá en bioquímica, en tercer semestre de medicina, pero yo creo que al mes ya no me acordaba ni la mitad. Le digo, sí, es que eso, si tú no le encuentras una justificación al aprendizaje, el aprendizaje se olvida. Si no lo conectas con otras islas de conocimiento que tengas, Una realidad que tú manejes no carece de funciona. significado. Sí, es como la gente que va a aprender algo y no lo usa, si no lo usas, lo vas a perder, porque es que la única manera de hacer un aprendizaje es que le encuentres un uso y se lo encuentres rápido. Cuando yo entreno a la gente, yo le digo, yo quiero que esto que aprendió viernes, sábado y domingo, mañana lunes en la consulta debe estar aplicando, pasado mañana lunes. Y eso lo digo por experiencia, porque si no después se le va a olvidar, se le va a olvidar. Sí. Y es que al menos en matemáticas es como ir al gimnasio. Si uno tiene un parcial en un mes, es como si le dijeran, en un mes tiene que correr la media maratón. Entonces, lo primero es la actitud, ¿seré capaz o no seré capaz? ¿Será que yo puedo correr la media maratón? Pues si tengo un cuerpo o unas piernas medianamente normales, pues de poder, todo el mundo puede, no es tanto. Ponle la cuarto de maratón, bueno, que son 10, 11 kilómetros. Pero entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Pues empiezo a salir a trotar mañana, pues no voy a trotar la última semana ni 3 días El día antes, anterior, la semana anterior. 12 horas cada día, ¿no? Sí, El cuerpo necesita, igual que el cerebro, sí, esforzarse, cambiar de actividad, dormir, repetir el ciclo. Si no, no funciona, si no hay una... Y eso es la perseverancia. sí. Porque algunos se esfuerzan un día y ya quieren tener resultados, ¿no? Y Sí. lo que tú decías es que es igualito ir al gimnasio. Entonces, yo tengo que ir con una constancia, pero además a cada persona, y eso es un fallo del sistema educativo, el entrenador le hace un plan diferente, ¿no? Pero los profesores no podemos ponernos a analizar a cada estudiante y hacerle su plan y decir, usted ya está bien en esto, pues le falta acá y acá, y lo que más le conviene es que lo estudie de esta manera o mejor de esta otra, porque Ujú. esto es acá en masa, ¿no? Eso Sí, claro. Y normalmente es en masa, a menos que tengas un tutor especializado, y eso es de un alto costo. sí. Entonces, tienes que mirar cómo te vuelves tu propio estimulador y lo que te digo, el reconocedor de cómo es tu habilidad para irla mejorando. Y Y eso dedicar sí, tiempo. hoy sería muy valioso que las personas se les enseñara, se les explicara a ser autogestoras de su crecimiento y de su estudio y, realmente a no depender de un profesor, más que como una guía. Mm, Entonces, y lo del logro también los logros en el libro de Urantia se refieren a momentos discretos, particulares, graduaciones, que yo les había contado que a mí me fastidian las graduaciones. Yo traté de evitar todas mis graduaciones porque para mí son ceremonias sin sentido que no me aportan nada adicional al proceso. Yo incluso traté de graduarme por ventanilla solo que me demoraban más. Me decían, sí, pero se demoran más, se gradúan primero los otros y luego por ventanilla. Yo necesitaba el diploma urgente. Entonces, ay, bueno. Pero en el libro hay ceremonias de graduación, o sea, los finalistas se gradúan en ceremonias, o sea, a esa me toca ir también. Sí o sí, No creo que esa las den por no la ventanilla. puede evitar. sí, Entonces, claro. No se hacen- jamás las van a hacer por ventanilla, chico. Allá la ventanilla no existe. No existe. ¿Cómo por ventanilla? No, eso no existe. Saques el tiempo, venga, aprovecheselo, gócese. El y, billete o lo que le vayan a dar para que se sienta graduado. y quedan Disfrute. unos
tiempos como para estar en soledad o casi como unas vacaciones o, Un por ejemplo, retiro. sí, después de la fusión con el ajustador pasa eso, después de, creo que hay otros, o sea, realmente este progreso se mide por momentos discretos, no es un continuo Mm, que te dejaría en una ansiedad permanente además, sino que es como, yo siempre digo que no es una rampa, sino una escalera. Tú subes un escalón y reflexionas, miras hacia atrás, tienes la sensación de autorrealización, de completez, de logro, has resuelto muchos problemas, dudas, pero al mismo tiempo se abren otros caminos, ¿no? Pero hay un periodo como de paz, de pausa, de reflexión. Ese es el concepto del logro del libro, ¿no? Es un crecimiento continuo que podría ser, ¿no? O sea, por ejemplo, la universidad podría ser, tienen que leer 50 libros, que en total cada uno tiene como 100 secciones, así que son, digamos, 5.000 secciones. Vaya presentando los ejercicios de cada sección y se gradúa en el orden que quiera. No hay semestres, no hay materias, solo es un continuo. mismo. No es así. Creo que en la autogestión algunos se empereza y dice, ay, deje así. Ah, sí, el reto te lo pones tú mismo. Y eso para el ser humano, por ejemplo, convencional es complicado. Mm. Y el desarrollo mismo del universo, del universo maestro, ellos lo presentan en eras, en etapas. Estamos justamente en la era del Supremo. O sea, no es un desarrollo tampoco continuo, ni el desarrollo tampoco a escalas menores es un continuo, sino que existen etapas planetarias concretas, existen niveles a nivel geográfico, ¿no? Planeta completo en luz y vida, sistema local en luz y vida, constelación en luz y vida. Y se parece mucho como a la mecánica cuántica en el sentido de que solo se pueden ganar o perder cantidades discretas de energía en los sistemas, los átomos, en los sistemas. Eh, Eso me parece muy interesante. Sí. Entonces yo ya no soy tan así, tan sismático con las graduaciones. Ya no, Te has vuelto benigno con la idea de la graduación. sí, Sí. Sí, no, y en eso el proceso es a tu ritmo, porque eso me parece muy interesante. Que antes te dice, vas a tu ritmo, es como de libre albedrío, ahí está el libre albedrío, a tu ritmo. Tú decides cuándo, cómo. sí. Bueno, entonces, creo que podemos seguir con este. Sí, ¿Alguien quiere leer? bueno, entonces. Toda realidad, incluyendo al Supremo y aún al último, exceptuando, espérate porque se metió por acá. Ay, espérame un segundo que se me fue. Perdí la pantalla. Yo no la estoy viendo. Ahí está bien. Entonces, toda realidad, incluyendo al Supremo y aún al último, exceptuando los valores no cualificados de los 7 absolutos, es relativa. El hecho de la supremacía se basa en el poder paradisiaco, la personalidad hijo y la acción conjunta, pero el crecimiento del Supremo está relacionado con el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Y esta deidad en proceso de sintetización, Dios el Supremo, es la personificación de la sombra finita arrojada a lo ancho del gran universo por la unidad infinita
de la naturaleza inescrutable del Padre del Paraíso, la primera fuente y centro. Lo que Ahí, tú pintaste en el inicio. sí, Entonces, vuelven a hablar de las trinidades. sí. Entonces, y es específicamente para mirar la realidad de ese supremo, que es una realidad relativa. Sí. Bueno, supremacía, vale la pena recalcar que se refiere, también lo llaman el crecimiento en cuanto a poder. Se refiere al crecimiento de esta deidad o nivel del todopoderoso, también lo llaman. Mm, A que cuando tú aprendes algo te vuelves más poderoso. O sea, ujú, adquieres una nueva habilidad, un nuevo dominio sobre la materia, el espacio y el tiempo, por pequeña que sea la cosa que aprendiste. Entonces ya puedes resolver problemas o ayudar a otros de forma más eficiente o más rápida, o incluso algunas cosas ya no representan un problema. Entonces, ujú, dicen que el conocimiento es poder. Acá sería más que conocimiento, el crecimiento por experiencia. Entonces, eh, ese crecimiento, o esa supremacía o nivel de todopoderoso depende de eh, la triodidad de actualidad, que son los tres absolutos que coordinan lo manifestado, que son el paraíso, el el hijo. Hijo eterno y el Espíritu infinito, que es lo que llaman aquí acción conjunta. Sí. Entonces, o sea, tu poder es poder para manipular y controlar y actuar sobre lo manifestado, obviamente, porque sobre lo no manifestado, pues no podemos Ujú, actuar. Entonces, el paraíso controla toda la energía materia manifestada. El Hijo Eterno atrae todo personal. y coordina todo lo personal y espiritual. Y el Espíritu Infinito, todo lo que tiene que ver con la mente eh, la coordinación entre materia y espíritu, manifestados, ¿no? Unifica un poco. Entonces, esos son los que permiten y además son los que también coordinan ese crecimiento vía los hijos paradisiacos, las ministras divinas, los ancianos de los días, los 7 espíritus rectores, porque esos son los que mencionaba hace un rato, que son como los administradores de esa universidad, que es el gran universo, los que han dispuesto los mecanismos, las capitales de los diferentes niveles, las escuelas, los maestros espirituales para ese crecimiento. Entonces, eso por un lado. Pero no puede haber crecimiento si no hay algo que se revele como objetivo para llegar, para crecer. Ujú, Entonces, por eso menciona que el crecimiento depende de que estos tres absolutos revelen metas para que eh, o entreguen realidades en estado primigenio que puedan ser maduradas y concretadas en cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, el absoluto de deidad da de sí energía muy, muy primitiva, pero se puede organizar en universos, etcétera. ujú. Y vuelve a hablar de lo de la sombra, ¿no? Otra vez como si el Padre fuese una esfera y el Supremo un círculo, o como si el Padre fuese un cubo y el Supremo es un cuadrado, Sí. que es lo más que cabe en la superficie de la mesa de él. O el dibujo de un cubo en una hoja, que es lo más que se puede representar de un cubo en 2 dimensiones. Sí. Es como es cuando intentas representar a la deidad, que es lo que dicen los chinos, o al Tao, y cuando lo pintas ya no es el Tao original, sino la sombra de ese Tao. Ujú. El Que símbolo de Ouroboros, la serpiente mordiéndose la cola.
es un símbolo, pero ya no es, o sea, a través del símbolo quiero encontrar el significado de esa cosa que es tan indefinible. Pero lo cualificas para poder describirlo y al cualificarlo le quitas la absolutez que poseía originalmente. No lo puedes medir sin destruirlo, más o menos. Y ahí me vuelve a acordar de la teoría de la cueva de Platón. Vemos sombras y decimos que son las realidades. Eso es bien interesante, porque es que no Y, solamente está en muchas cosas de filosofía y de creencia en este planeta. y el nombre de supremo que escogieron los reveladores para esta deidad, quién sabe qué nombre tendrá realmente en el idioma celestial, pues, en Ujú, nevadónico o en ubersano, no sé. Pero en inglés escogieron la palabra supremo y en ujú, parte tiene que ver, pienso yo, con que es lo más, y por eso luego hablan también de máximos, creo que en el siguiente documento, máximos finitos, etcétera. Lo más que cabía, lo más que puede ser percibido. También se me ocurrió la vez pasada un ejemplo y es que tú tienes una botella y entonces pides que te den agua, pero pues te dan agua hasta no te llenar ca- la botella, Ujú, porque no te pueden dar más ni tú puedes recibir más. exactamente. Lo que te digo es como buscar un contenedor para una parte de mí. Y eso ya pone límites, pero se supone que te llevas eso. Es como la esencia de un perfume que la llevas en un frasco pequeñito. Ahí está, pero es mucho más que eso que te llevas. Entonces es supremo en ambas direcciones, porque Dios no podría proyectar más de sí mismo Mm, a este nivel. Y nosotros no podríamos entender más de Dios desde donde estamos. mm, De este lado del paraíso, o sea, estando en el espacio-tiempo, todas nuestras ideas acerca de Dios, por sofisticadas que sean, en el fondo no sobrepasan. En realidad estamos estudiando es al Supremo, mejor dicho, por- mm, porque todo lo que podamos imaginar, lo imaginamos dentro del espacio-tiempo con mentes espaciotemporales. No podemos ser más de lo que, de donde estamos metidos, pues. mm. Entonces, en el fondo, todas las ideas que el ser humano ha tenido acerca de Dios a lo largo de la historia se refieren en realidad al Supremo. Sí. Por eso es que creo que al principio del libro dice que el Supremo es el Dios del nivel de la experiencia, porque es lo que puedes experienciar. Hasta ahí llegaríamos en ese nivel, Y, siendo una representación de lo que es el yo soy. sí. Y, por ejemplo, todas nuestras apreciaciones de lo que sea bueno, bello y verdadero están limitadas también a nuestro conocimiento finito, nuestra experiencia finita, el desarrollo finito del universo. O sea, tú no puedes saber lo que es bueno en una situación dada con una perspectiva que vaya más allá de la actual era, cuando mucho. Ujú, Salvo tal vez mediante la voz del ajustador, que es algo que no comprendes, pero sí es una guía que puede que tenga en cuenta eh, tiempos incluso eternos y regiones de espacio incluso eternas. Porque, o sea, la pregunta filosófica es, ¿cómo dices tú que algo es bueno? ¿Es bueno para ti, para tu familia, para tu país, para tu planeta, para tu constelación, para tu universo local? Bueno, ¿para quién? ¿Y ujú, durante cuánto tiempo? ¿Para la era actual? ¿O estás incluyendo la era del último, que ni siquiera sabemos en qué va a consistir? Entonces, siendo el universo un desarrollo finito, tu cálculo personal de lo que sea bueno está limitado por ese desarrollo finito y posiblemente sea lo relativo.
Esos relativo podría, relativos. podría llegar a ser máximo con relación a una región del espacio y a una duración de tiempo, a una era, pero no absoluto. Y ese máximo probablemente se relaciona con eh, el nivel del Supremo. O sea, si tuvieses el nivel de información y de desarrollo que tendrá el Supremo, que se refiere al gran universo, la zona actual en crecimiento. Entonces, tal vez tu cálculo de bondad, tu percepción de bondad, tu acierto de lo que es bueno en una situación llegaría cuando mucho a ese Supremo. A lo Mm, pero, y es interesante porque el último trasciende el tiempo, o sea, los que se relacionen con el último o el crecimiento del último de algún modo se va a relacionar con un cálculo de bondad, de belleza y de bondad que trasciende la era actual y el desarrollo espacial actual de algún modo, no sabemos cómo. ujú. Sí, pierde parte de la limitación que genera el tiempo. Ujú. Ahorita estoy viendo una cosa que fue Buna en el 2020, creo que fue, Dark, una película de los alemanes. Sí, yo no la terminé, quiero volverla a ver, pero quiero descargar e imprimir algún diagrama o mapa, por ahí hay algunos en internet, porque te empiezas a perder. Sí. Pero es eso, es porque se supone que son viajeros del tiempo, entonces están enfrentados a que ya el límite no es el tiempo. Y a pesar de que el límite no es en tiempo, empiezan a hacer círculos viciosos de aprendizaje, con una angustia de tratar de cambiarlos. Es bien interesante esa visión. ¿Y por qué la vi? Porque es que salió ahorita una nueva hecha por los dos mismos, por el director y la escritora de Dark, que se llama 1899. Ah, sí, la he visto por ahí en el Netflix. Sí, bueno, bueno. Entonces ahí vi que ellos habían hecho Dark. Yo dije, la voy a ver, la estoy viendo. Muy interesante, muy Sí. interesante. Te recomiendo que imprimas que busques algún mapa. Sí, se llama, ¿cómo se llama? Un árbol genealógico de los personajes. No, pero sabes que sin hacerlo el mapa no me he perdido porque me he fijado. Entonces es interesante porque es que hay una parte donde se hace un círculo muy sui generis porque la hija debe encontrarse con su pareja para dar luz a su mamá, que después va a ver ser la mamá de ella. Sí. Eso es Hubo un una momento en que se me iba complicando mucho y dije, no, esto necesito hacer, o lo hago yo, o lo busco ya hecho, tengo que hacer un diagrama para sí, analizar. sí, se le puede hacer uno un nudo gordiano. De hecho, es un nudo gordiano, porque están buscando cómo romperlo y no lo han podido romper. Entonces yo estoy ahí ya en la tercera. Es muy simpático porque entonces ya no tienen la limitación del tiempo. Mm, Y a pesar de que no tienes la limitación del tiempo, tiene muchos conflictos. mm, Es bien interesante. Me pone a pensar. Bueno, pues aquí no voy a pegar diagrama porque ya estaba, Arriba, sí. algo que pegase este en miniatura otra vez. Como aquí al ladito. ¿Qué tan pequeño lo podré pegar? Mm, Vamos acá al experimento. Ah, sí, se puede hacer zoom y se ve bien. Mm. Bueno, y nos quedan aquí unos párrafos, 6, 7, y el último es el 8. Ujú.
No sé si quieren leerlos o los dejamos para la próxima. Pues este que sigue es como una explicación de lo que acabamos de leer. Que dice, la Trinidad paradisiaca se considera la inevitabilidad Absoluta. absoluta. Lo que tú estabas diciendo. Los 7 espíritus rectores, ahí se me volvió a saltar, son aparentemente inevitabilidades trinitarias. La actualización de poder, mente, espíritu, personalidad, debe ser la inevitabilidad evolucionaria. O sea, te pone límites, llegas hasta ahí. Es lo que acabamos de decir. Como si hubiera un límite para cada avance. Y te permite hacer esos avances como guía hasta ese nivel. Hasta allí puedes llegar. Ya para el siguiente vas a tener otra nueva inevitabilidad. Esa actualización poder, mente, espíritu, personalidad, vale la pena recalcar qué significa, porque a veces he escuchado que de pronto algunos lectores dicen el Supremo todavía no existe. Entonces, no, él como personalidad ha existido Siempre. desde hace mucho, pero como personalidad que empezó a crecer experiencialmente en el modo en que lo hace ahora, eso sí data del principio de los 7 superuniversos. Entonces, eh, cuanto más poder tienes tú, más crecimiento, más, digamos, más diplomas, y ya hablo diplomas en el sentido simbólico, porque es decir, criar un hijo es un diploma, no estoy hablando de diplomas académicos, pues, sino crecimientos de algún tipo, eh, tu personalidad se manifiesta de formas nuevas, tiene nuevas herramientas. O sea, nosotros tenemos una personalidad con unos dones, unos atributos, cada uno, pero si tú no sabes leer o no sabes escribir, pues esa personalidad no puede manifestarse, no puede hacer muchas cosas que sí va a poder hacer cuando aprendas a leer y escribir. Y si aprendes física o si aprendes psicología, se abren nuevas vías. Entonces la personalidad se manifiesta, es la misma siempre, pero logra manifestarse, tiene nuevas herramientas de expresión, de eh, dejarse ver a los demás en la medida en que tú creces. O sea, eso es inevitable. Cuando creces, la personalidad logra ser vista por los otros de formas nuevas, ¿no? Entonces eso le pasa al Supremo. Entonces, él debe ir coordinando cómo esa personalidad que tiene se manifiesta de forma cada vez mayor. Y al final, cuando se logre esa manifestación plena, estará formada la deidad y será el regente del gran universo, ¿no? Se supone que está en Ubersa. eh, y en ese nivel también, todos los niveles son casi que autogobernados, o sea, de los planetas, a mí me impresiona eso, se van los ángeles. O sea, todos los ángeles que tenemos ahorita del progreso, de las naciones, de la ciencia, ellos se van y dicen, no, ustedes ya, No nos necesitan. ustedes gestionen su planeta, ustedes solo se quedan los guardianes gráficos del resto, y llegan incluso, son los finalistas y ayudan a gobernar el planeta. O sea, hasta el planeta y en general el gran universo va a ser autogobernado, pero porque se lo ha ganado mediante el crecimiento experiencial. Entonces, ese crecimiento, que aún no es total, es el que implica esa palabra, actualización, o decir que está en proceso de síntesis, el Supremo, hablan mucho de la síntesis poder-personalidad. Entonces se refiere a eso, no es que el Supremo no exista, es como nosotros, es igualito. Nosotros sí existimos, pero estamos creciendo experiencialmente, o sea, nuestra personalidad se manifiesta de formas nuevas a medida que crecemos.
Eso es importante porque también la gente se confunde mucho con cómo así que está en crecimiento, cómo así que está en formación. Eso no es, ¿qué es eso? Tan enredado. Andresito, te saltaste el 7-4, Oh, es que vi el 4, pero el 4 era de la página. Tienes toda la razón. porque en el 7-4 Tienes toda Sí, la no razón. está. están hablando primero de las prioridades, 5, sí. es cortico. Sí, así es. Entonces le voy a hacer espacio. ¿Saben que les he adivinado el 50%? Porque mi internet es que está inestable y los oigo muchos. Ay, o sea, como va y viene, Sí, qué feo. sí. Bueno, es que a No hay- veces, no, pues, de pronto es porque está o lloviendo o está por eso inestable el internet. Que Sí, últimamente ha cambiado ha, mucho, se cae. ha estado aquí, por ejemplo, aquí en Cali hoy estuvo terrible. Sí, no, y hoy aquí también muchos bancos no pudieron trabajar porque tienen las bandas de internet inestable. Pero yo creo que es más el ambiente. Fueron los hackers. Ya También dijeron está, También hackearon hay que hackers, hackers. sí. la Hackers. plataforma de Colsanita, supe. No. Ok, bueno, voy a leer este que nos saltamos antes de las inevitabilidades. Sí, Sí. fíjate, lo que habíamos dicho, las trioidades, hasta donde operen directamente en el nivel finito, hacen contacto con el Supremo, quien es el enfoque de la deidad y suma cósmica de las cualificaciones finitas, de las naturalezas de lo actual absoluto y de lo potencial absoluto. Ok, o sea, Siempre finitas. ajá. O sea, el absoluto, lo actual, o sea, lo manifestado en el nivel absoluto se enfoca en su aspecto finito en el supremo. Y lo no manifestado, lo oculto, o sea, lo potencial en el nivel absoluto, se enfoca en forma finita también en el supremo. Sí. Bueno, hace contacto es la expresión que usa. Lo que pasa es que ese supremo maneja tanto el potencial absoluto como el actual absoluto. Tiene de los dos. Porque es la única manera en que también él puede aportar al crecimiento evolucionario. Mm. Actual es lo que hay hasta ahora, pero potencial es que puedo ir a hacer recurso a lo potencial si lo que está actual no le es suficiente. Entonces le dan la posibilidad de ir a del potencial para llevarlo a la actualidad. Tenían que darle recursos, no lo podían dejar del todo limitado. Y puede haber potenciales, ahora que lo pienso, no solamente potenciales ocultos, sino potenciales ocultos del nivel finito exclusivamente. Sí, claro, o sea, siempre hay como una opción de ampliación. Sí. Pero le dan la oportunidad de manejar los dos niveles de absolutez, tanto lo actual como lo potencial. Potencial. Mm. El concepto de inevitable allí Es como es que tienes un límite, te pone un límite, como porque, tener una... Es porque yo lo estaba viendo desde otra parte, que es como como que tenía que filosófico, suceder. sí, no había manera de que fuese de otra forma. manera, es como un límite de control, como quién llega hasta aquí. Entonces, el poder, mente, espíritu, personalidad que hace el supremo, limita lo evolucionario. Los 7 espíritus hacen lo trinitario y la Trinidad paradisíaca controla lo absoluto.
Sí, por ejemplo, la Trinidad era inevitable en el sentido de que siendo la personalidad una realidad fundamental y siendo la personalidad algo que se expresa relacionalmente, o sea, tiene que haber otro. O sea, hay conceptos que tienen que ver con personalidad como la bondad, la generosidad, el servicio, que no podrían existir si no hay un otro. Y de hecho, un tercero, para que dos Ay, puedan cooperar en servir a otro. Mm, Eh, entonces, por eso la manifestación personal triple era inevitable. Esa es la Trinidad paradisiaca. Y luego que existan esas tres personalidades hace que inevitablemente decidan cooperar en diversas combinaciones. mm, Entonces, esos son los 7 sí, espíritus las rectores, siete. son la consecuencia inicial de la Trinidad. Ujú, Y el Supremo, lo que mencionábamos hoy, al meter una deidad, un nivel de deidad en el espacio-tiempo, la obligas a que esté sujeta al espacio-tiempo y por lo tanto que tenga que crecer, que la experiencia la limite, que el tiempo la limite, que no esté completa. O sea, no la mm, puedes meter en el espacio-tiempo y que esté de una vez perfecta. mm. Y tienes que darle espacio para ese evolucionar, para esa evolución, y por eso es que se le permite que tenga contacto con ese absoluto, tanto potencial como el actualizado que tiene. Y otra cosa interesante es que es poder-mente. Ese poder-mente vendría a ser eso que logras con el esfuerzo y que lleva al progreso. Ese espíritu sería lo que daría los logros a través de la perseverancia. Y la personalidad la desarrollas a través de la fe. Eso que empezamos allá en la parte de arriba. ujú. La Mm. mente pide el progreso, el espíritu el logro y la personalidad la fe. Me queda muy claro, pero no podría contárselo a nadie. Le mandas el video, no te preocupes. Acuérdate que ¿dónde es que dice que en el universo no se considera que hayas adquirido realmente un conocimiento hasta que no seas capaz de explicárselo? Pero Ah, alguien. Yo por eso escribo. Yo, Pero después- yo, también yo me escribo carticas. fue porque lo escribí. O sea, porque es que, pues, es que ese es el proceso de estos capítulos que son densos, pero es bien sí, interesante, porque es que mira, lo absoluto lo maneja la Trinidad paradisiaca. Los siete espíritus manejan lo trinitario, pero si tú sabes saber qué es lo trinitario, la constitución de los siete superuniversos. Y eso trinitario es más espacio, tiempo estructural, donde se para el Supremo para desarrollar eso que él viene a hacer, poder, mente, espíritu y personalidad. Porque ahí en esa mitad donde están los espíritus rectores, Mm, lo que podría entender es que ellos, la Trinidad no puede llegar al tiempo y al espacio. Entonces es inevitable que ellos creen estos seres o tengan una consecuencia a partir de la Trinidad para poder hacer el enlace entre ese nivel y mm, nosotros, de tiempo y espacio. sí, claro, y conectar con la absolutez, sí, que es lo ellos, que realmente tiene la Trinidad paradisiaca. Entonces, son esos intermediarios en ese nivel de absolutez tan grande, esos siete espíritus rectores que arman lo trinitario, dan como eso que habíamos dicho que era la arena donde se va a desarrollar ese supremo. ¿no? Mm. Sí, ellos tienen, recuerdo que dice el libro que tienen sus sedes en la periferia del paraíso. Así es. Y la, Y Y desde es peri- allí la hacen cualidad de cada superuniverso. y la periferia, bueno, no es que estén ahí siempre, pero ahí están las sedes. La periferia del paraíso, pues el paraíso es como una puerta dimensional, pero no una dimensión, sino al contrario,
a un lugar sin espacio y sin tiempo, ¿no? Es como un portal, básicamente, porque en el paraíso no hay espacio ni tiempo, sino que de ahí nacen, ¿no? O sea, es imposible de imaginar, pero es... Y justo ahí en esa, sobre la, digamos que La justo frontera, en la frontera de ese portal, la zona de peaje. están los 7 espíritus rectores. Entonces están conectando la eternidad sin tiempo, Con lo finito. este lado, sí, y sin espacio con este lado, que sería, bueno, de este lado también hay eternidad, pero la eternidad con tiempo, que es diferente. Sí, lo finito. Ujú. Es bien interesante. Y entonces por eso es que dice que son inevitabilidades, que ponen límite, te delimitan, te hacen fronteras. Y no puedes pasar de ahí si no logras como hacer el proceso que te exige para poder pasar de ahí. Tú lo ves como un peaje. Sí, como un peaje, una frontera. Ahí como cuando llegas y te dicen, bueno, y entonces usted de dónde viene y para dónde va y aquí a qué viene. Yo lo Puede ser percibo como tiene los una, requisitos para pasar la frontera. yo lo percibo más como una consecuencia lógica inescapable. Mm, mm, Lo puede ser también. Tiene que ser, sí, sí. claro. Te evalúan y dicen, bueno, pues ya estás listo, puedes pasar allí. Además, porque lo vas a entender, lo vas a poder manejar. Porque antes también, pues sería como ir a un sitio donde, pues, si no tienen las condiciones, ¿qué vas a ver y qué vas a entender? No, pues, Sí, hay una frase en el capítulo de la documento de la Trinidad del 10 que dicen que después de la Trinidad, estos reveladores postulan muchas formas diferentes de hacer las cosas, pero que la Trinidad sí creen que era algo inevitable. Por ahí también en esa palabra, si mal no recuerdo. ujú. Puede haber modos alternativos en que se podría haber desarrollado la Trinidad, la realidad después de la Trinidad. Pero la Trinidad dicen que creen que si era algo que era inevitable que Es que pues ocurriera. esa es el soporte de todo. Sí, Ah, ya, aquí la encontré, vamos a mirarla. gracias. Bueno, aunque es larguita, la voy a copiar toda para... Ah, mira, acá dice en la que sigue, Dios el Supremo no parece haber sido inevitable en la infinidad no cualificada, pero parece serlo en todos los niveles de la relatividad. Ujú. O sea, si se hubiese quedado el yo soy quietico, ahí no era No, inevitable. no, No era necesario. no Pero, es necesario. pero si decide crear espacio, tiempo, limitación, Le toca separación, al Supremo. sí. Dice, él es el factor indispensable que enfoca la experiencia evolucionaria, Sí. que la resume y la abarca entre sí. Yo creo que en sí debería ser. Y que unifica eficazmente los resultados de esta modalidad de la percepción de la realidad en su naturaleza de deidad. Ese es el crecimiento, poder, personalidad que mencionábamos. Y todo esto parece hacer con el propósito de contribuir a la aparición de la eventuación inevitable, la Wow. superexperiencia y manifestación superfinita de Dios. Último. Y El, Mm, ahí lu- es cuando una cosa se vuelve anclada a la otra. O sea, sin eso no existe el eslabón sí. siguiente. Una cadena. Porque mira que esto es bien interesante. O sea, para llegar al último hay que eventuarse. esa fue una eventuación. Eso es una eventuación. Ujú. Sí, ahora acá es como contradictorio. Aparición de la eventuación. Inevitable. O sea, porque ya no necesitas nacer, solo eventuarte, aparecer, ser.
Ya quemaste eso de nacer, crecer, desarrollarse. No, ya te eventúas. Eres, apareces. Sí, es que como todo lo que tiene que ver con el último tiene que ver generalmente con Abona, con los nativos de Abona, con el nivel absónito, con la trascendencia del espacio-tiempo. Y ellos no fueron creados, siempre existieron, entonces son eventuados. Eventuados, sí. Ahí lo leemos. Yo tengo origen en la Trinidad del Paraíso. Esto es del documento 10. Conozco la Trinidad como deidad unificada. Conozco también que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen y actúan en sus capacidades personales definidas. Sé positivamente que no solo actúan de manera personal y colectiva, sino que también coordinan sus acciones en varias asociaciones. De modo que al final funcionan en 7 capacidades diferentes, singulares y plurales. Y puesto que estas 7 asociaciones agotan las posibilidades de tales combinaciones divinas, es inevitable que las realidades del universo aparezcan en 7 variaciones de valores, significados y personalidad. Esta sería la inevitabilidad de los 7 espíritus rectores. Exactamente, la Trinitario. Y lo que te digo es como valores, significados. Sí. Hay otra donde dicen Que la Trinidad es inevitable. sí, que Sí, porque serían como los primeros niveles de expresión de la Trinidad. Las Trinidades. O sea, la Trinidad se vuelve ahí en esos 7 espíritus rectores que son las 7 posibles combinaciones trinitarias de esa Trinidad, que es la Trinidad original. La ya Trinidad. lo encontré, mira, acá lo encontré. En En la, en la la introducción, el último párrafo de la introducción del 10. 10038. 1003. Ajá. Ujú. Voy a tratar de copiarlo. Sino que copiar del PDF a veces. Yo lo copio. Ya lo Bueno, tengo. gracias. Porque es que queda con un formato rarísimo cuando uno copia el PDF, toca es como del ¿Sí? Word o de la página. Ah, yo lo tengo de la página. Fundación. ¿Ve? No me dejó copiar. Ok. Pues váyanlo leyendo mientras veo si funciona la copia o no. Bueno, dice la página 108. A partir de la situación presente en el círculo de la eternidad, mirando hacia atrás, hacia el pasado infinito, podemos descubrir una sola inevitabilidad inescapable en los asuntos del universo, y esa es la Trinidad del Paraíso. Sí. Yo creo que la Trinidad era inevitable. Según veo el pasado, el presente y el futuro del tiempo, considero que no hay nada más en todo el universo de universos que fuera inevitable. El universo maestro actual, visto en retrospectiva o en perspectiva, es impensable sin la Trinidad. Ya con la Trinidad del Paraíso podemos postular modos alternativos e incluso múltiples de hacer todas las cosas, pero sin la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu somos incapaces de concebir de qué manera pudo el infinito lograr una personalización triple y coordinada frente a la absoluta singularidad de la deidad. Ningún otro concepto de la creación llega a la altura de las normas de lo completo y lo absoluto de la Trinidad, inherentes en la unidad de la deidad, combinada con la plenitud de liberación volitiva inherente en la personalización triple de la deidad.
Es como si esa Trinidad paradisiaca fuera la realidad última, la realidad, o sea, la que sustentó toda la realidad. O sea, por eso es la inevitabilidad. Ya los 7 espíritus rectores generaron esas trinidades que dan un nivel de realidad que ya viene limitada. Y en esa realidad que ya es limitada aparece ese nivel de la deidad, que es el Dios, el Supremo, para hacer la evolución ahí del poder, mente, espíritu y personalidad. Poder ejecutar que la mente haga los valores gracias al esfuerzo y conseguir el progreso. El espíritu maneje los significados y a punta de perseverancia le dé logros a la personalidad y todo eso a través de la fe. Porque ahí vuelve, porque es que eso es lo bueno durante, te va diciendo qué cosa maneja cada nivel. Sí. Y las otras inevitabilidades son las de la página, ¿cómo es? 51. Ujú. Ya son más cotidianas nuestras, más de nuestro día a día. Son los 9, lo del enneagrama. Que tienen que ver en últimas con el Supremo, porque son inevitabilidades del crecimiento experiencial, ¿no? Sí, Visionario. la lealtad, la justicia, Mm. creo que sí, son 9, creo. Pero esas son ya el desarrollo de la personalidad como individuos. Bueno, pues yo creo que podemos dejar. Ay, Y esto me asombra porque siempre sale uno con cosas nuevas ahí dándole vuelta a la página. sí, Está genial. aunque, aunque Intuación, sí, nos quedan dos, pues, creo que para la próxima. sí. Bueno, voy a parar de grabar entonces por hoy. Bueno, entonces es que en parte, cuando tú ya te puedas eventuar, es porque estás tan bien constituido, con tal buen nivel de experiencia, que hay menor limitación para un fracaso, para que tengas un resultado que no sea el adecuado. O sea, no se puede dejar eventuar a cualquiera. Sería demasiado riesgoso. De hecho, yo no creo que lleguemos a ser considerados como al nivel de los eventuados. No, 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 es que Nosotros somos Que creadores. los estamos, eventuados no tienen experiencia, no han tenido experiencia, no han tenido evolución, sino aparecieron perfectos, más o menos así entiendo. claro, pero debe haber, porque si por algo el Supremo se permite evolucionar para después conectar con el último, como si fuera un eslabón. Y esos eventuados que son producto de la experiencia tienen una consideración diferente de los que ya fueron creados perfectos para ser eventuados. Por Yo, eso yo entiendo ese Dios último como el que recoge de todo. La experiencia del Supremo, que somos ahí metidos, y la eventuación que ya se dio en los niveles superiores de ahora hacia el paraíso. muy seguramente sí. Sí, es que digamos, ahorita nos estamos realizando y estamos trabajando los seres creados, pero los nativos de Abona van a darse gusto, digamos, tienen que ver más con la siguiente era, que es la del último. Sí, Ellos están relacionados directamente porque ellos, al ser eventuados, tienen que ver con lo absónito, con trascender el tiempo y el espacio. El hecho de que sean eternos ya es algo que no nos cabe en la cabeza. Ellas están de algún modo trascendiendo el tiempo, desde nuestro punto de vista al menos. sí. Pero ese trabajo que ellos van a hacer en los niveles del espacio exterior requiere que primero se haga
el trabajo acá de lo finito. Mira que es como un tercero mediador, porque está lo absoluto en el paraíso inicialmente. Estamos nosotros acá, que somos lo finito. Ujú. Pero el problema es que nosotros no estamos completos. O sea, no estamos realmente aún, porque tenemos que ser finito, pero finito perfecto. Entonces, ahí el mediador es Abona, que tendrá que ver con el último, que estará a medio camino entre la deidad absoluta y la deidad finita, experiencial, que es el supremo. Entonces entrará ahí algún tipo de crecimiento intermedio, pero que requiere que esos dos estuviesen ya. Entonces ellos nos están como esperando, digo yo, para poder empezar con su proyecto. Tienen que tomar asiento. Sí, Bueno, pero tranquila que acuérdate que nosotros somos los últimos, ¿no? Somos del séptimo. Entonces, El ¿quién sabe séptimo. los primeros, los segundos, los del tercero? ¿Va? De pronto vea, hay algo. Ah, yo tengo la esperanza de que por masa crítica nos vayan jalando más rápido. Sí, eso puede ser, claro que sí, eso es cierto, seguramente. muy seguramente. No hay que perder las esperanzas. Puede ser. Bueno, voy a parar de grabar, dejamos ahí por hoy. Bueno, entonces ha Bueno. sido un placer.